Bienvenidos a nuestra videoclase 2 de Economía Colombiana. En esta segunda videoclase vamos a hacer referencia a lo visto en el módulo 2 de Economía Colombiana. Si recordamos un poco lo que vimos en nuestra clase anterior, hablamos específicamente de la estructura colombiana desde los diferentes frentes, desde el frente geográfico, desde su estructura de gobierno, y hablamos de su estructura desde el punto de vista económico. Entonces, recordando un poquito, en nuestra clase anterior hablamos de cuáles eran las ventajas geográficas y la posición geográfica de Colombia respecto a otros países en la región. Hablamos un poco acerca del PIB, hablamos de los sectores de crecimiento en la economía colombiana y conocer un poco el tema de su estructura organizativa, de su estructura de gobierno, ¿sí? Cómo estaba organizado el gobierno colombiano. En este segundo módulo vamos a hablar de la economía colombiana desde dos puntos. Vamos a hacer una breve revisión de las principales instituciones en Colombia y posteriormente hablaremos de los aspectos o de los hitos que han marcado eh, un parámetro estructural dentro de la economía en Colombia, es decir, cuáles han sido esas situaciones o esas decisiones que se han tomado en torno a la economía colombiana en diferentes etapas de Colombia y las cuales han generado un impacto directo dentro de la dinámica de crecimiento del país. Posterior a esta videoclase, entonces, encontrarán ustedes el quiz correspondiente a esta sesión, con la cual finalizaremos nuestras videoclases y nuestro curso, y también encontrarán en plataforma la evaluación acumulativa que comprende los conceptos vistos en la primera videoclase y los vistos en esta videoclase. Entonces, para iniciar, hablemos un poco de cuáles son las instituciones que hacen parte del desarrollo y del crecimiento y que mm, intervienen dentro del desarrollo de la economía colombiana. Entonces, desde el punto de vista de la institucionalidad colombiana, encontramos unas instituciones del gobierno que permiten y apalancan diferentes sectores de, del desarrollo económico, y desde el frente de la economía también encontramos un mix entre empresas privadas y empresas públicas que apalancan todo el desarrollo de crecimiento como tal, de crecimiento económico y social, ¿no? Porque aquí no es solamente el crecimiento social, el crecimiento es social y económico, van ligados y van de la mano el uno con el otro. Entonces, desde el frente del gobierno, encontramos entes de control y de estímulo a la inversión social. Desde el gobierno nacional hablamos de los diferentes ministerios que, en los cuales se definen las políticas y se diseñan las estrategias que apalanquen el crecimiento desde diferentes sectores. Entonces encontramos ministerios como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comercio Exterior, encontramos el Ministerio de Hacienda, que ahora hablaremos más en detalle de este ministerio que que tiene un nivel de impacto bastante alto dentro del desarrollo de políticas sociales. Hablamos de las secretarías de gobierno y de los gobiernos municipales. Eh, Dentro de la estructura colombiana, entonces, existe un presidente, existen unos ministerios, y desde el punto de vista de los departamentos existen unas gobernaciones y unas alcaldías. Dentro de las instituciones de control del Estado colombiano encontramos a la Contraloría, a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las comisiones regulatorias, la Comisión Nacional. Bueno, también encontramos la Comisión Nacional de Televisión, y entes que desde diferentes frentes están haciendo el control a la gestión tanto de los recursos públicos, del eficiente uso de los recursos,
¿sí? Como del adecuado uso también. Entonces, también encontramos instituciones ya desde el punto de vista de el monitoreo y la información estadística y que apalancan el desarrollo social, como son el DANE, el SENA, desde el punto de vista de la educación. Tenemos al SENA y el ICETEX, que si bien el SENA está dedicado más a lo correspondiente a los procesos de formación y educación, mientras que el ICETEX, aunque también está dedicado a la educación, lo hace desde el punto de vista de los fondos o el financiamiento de la educación, ¿sí? Permitiendo digamos, una mayor flexibilización del acceso a la educación. Desde el punto de vista económico, encontramos ciertas instituciones en Colombia que apalancan toda la estructura económica del país. Entonces hablamos que desde la política monetaria y el desarrollo económico, hablamos del Banco de la República, ¿sí? Recordamos un poco que el Banco de la República tiene dentro de sus funciones parte de la estrategia de las políticas monetarias dentro del país. Entonces, cuando hablamos de política monetaria, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la regulación de la demanda y oferta de dinero dentro de los mercados, ¿sí? Entonces, en función de eso existen unas variables macroeconómicas que regula el Banco de la República, como son la inflación, ¿sí? dada la variación en el nivel de precios, y otros de carácter de relacionamiento internacional, como son los tipos de cambio, ¿no? Entonces, el Banco de la República tiene cierta autonomía dentro del gobierno. Es decir, es una entidad que toma decisiones de manera independiente del gobierno ejecutivo y se encarga de abordar los temas de regulación desde la política monetaria, ¿sí? Controlando los efectos de la inflación y también el tipo de cambio. Tenemos el COMPES, el Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales, que básicamente trabaja muy de la mano con el Ministerio de Hacienda, ¿no? Está enfocado en el desarrollo de los presupuestos basados en la estrategia de políticas económicas y sociales del país, ¿no? Todos los proyectos económicos y sociales que se vislumbran desde el gobierno nacional, pues deben pasar por el COMPES. Si bien el financiamiento no lo hace el COMPES, digamos, el modelo de operación del COMPES es que hay un presupuesto del Estado. El financiamiento, los fondos los pone o los consigue el Ministerio de Hacienda, mientras que el COMPES es el que se encarga de el diseño como tal de la estructura del proyecto económico social sobre el cual se vaya a trabajar. Entonces, el financiamiento no está en cabeza del COMPES, está en cabeza del Ministerio de Hacienda o de quien corresponda, y el COMPES tiene más una función desde el punto de vista de la ejecución de eso, basado en unos fondos específicos. Entonces, él trabaja es más sobre la ejecución como tal del proyecto social o económico sobre el cual se esté trabajando. Asimismo, existen unas superintendencias por diferentes ramas de acción. Por ejemplo, encontramos la Superintendencia de Industria y Comercio, que regula las actividades de la industria, de las diferentes industrias. Tenemos la Superintendencia Financiera, que es la superintendencia que regula la operación de las entidades financieras en Colombia, es decir, de los bancos y de otras instituciones financieras. Tenemos Prodexport. Proexport es la institución que apalanca todo lo que tiene que ver con el comercio internacional, asesorando
la, todo lo que tiene que ver con los procesos de exportación y de importación para los comerciantes. Y encontramos también las cámaras de comercio que dan apoyo a, a todo el crecimiento de las diferentes regiones, ¿no? Entonces encontramos cámaras de comercio en los diferentes municipios que apalancan diferentes temas que aporten al crecimiento económico. ¿Sí? Tienen programas de emprendimiento, programas de, de registro y de constitución de empresa, ¿sí? Y también hacen parte del músculo que, que sostiene o que fortalece el desarrollo de la industria en los diferentes municipios. Entonces, existen una serie de, bueno, también tenemos instituciones privadas de gran impacto dentro de la economía, como las asociaciones gremiales, de los sindicatos, de los transportadores, de los cafeteros, que tienen una injerencia bastante grande dentro del desarrollo de cada industria y de cada sector. Esto desde el punto de vista de las instituciones y de la estructura general eh, de, de primera instancia, de las instituciones de primera instancia que apoyan la estructura económica, apalancan el crecimiento. No obstante, existen otras instituciones en Colombia, no menos importantes, sino que no han, otras instituciones que, si bien no se han incluido en esta revisión, pues también hacen parte de la estructura institucional en Colombia. Pasamos entonces ahora a entender un poco más desde el punto de vista de la dinámica económica, cuáles han sido los elementos que han marcado la historia económica del país y cómo se ha visto afectado desde los diferentes frentes. Entonces, hablaremos en primera instancia en las últimas décadas, desde de los más representativos aspectos en la economía, tenemos la apertura económica y el TLC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que bueno, que también se expande a otras naciones. El contexto desde el punto de vista de los mercados y el contexto social. Y finalmente hablaremos de la situación actual en Colombia. Entonces, si retomamos un poco la historia y si hablamos un poco de lo que ha generado cambios en la economía colombiana, teniendo en cuenta estos tres frentes, iniciamos hablando de la apertura económica y del TLC. ¿Sí? La apertura económica en Colombia surge aproximadamente hacia los años 90 bajo el gobierno de César Gaviria. Bueno, si bien previo al gobierno de César Gaviria ya habían existido unos inicios de estructuración del desarrollo de la propuesta de apertura económica, pues es durante el gobierno de César Gaviria que vienen esta iniciativa a llevarse a cabo y a ejecutarse como tal dentro del país, ¿sí? Colombia venía de un modelo económico proteccionista, en la cual se protegía la industria nacional. Y recordemos que una de las características que tiene el proteccionismo es la generación de barreras vía aranceles, ¿no? Entonces recuerden que los aranceles son los impuestos a la mercancía que llega del exterior, o sea, a las importaciones. Entonces, esa es una de las características propias de las economías proteccionistas que, que tienen una generan aranceles como barrera para proteger la industria nacional. Entonces, Colombia venía de un modelo proteccionista en el cual tenía un alto número de aranceles y digamos que en cierta forma, esto le quita competitividad al mercado, porque en la medida que hay menos competidores, los competidores que están dentro del mercado, pues no se ven tan incentivados a mejorar sus productos. Entonces, fruto de varios análisis dentro de la industria colombiana y otro punto importante pues es que esto no permite, digámoslo, se generan
muchos mercados que no tienen diversidad en la producción, ¿no? Entonces tienes una producción que se empieza a especializar en ciertos bienes y adicional a eso, eh, no tienes el incentivo de ser más competitivo. Entonces, a raíz de toda esta situación y de este comportamiento de la industria en Colombia, empiezan a surgir ideas de, de dinamizar la economía, de flexibilizarla un poco más y de abrirse a otros mercados. Esos son indicios de globalización, pero hay que entender que hay una diferencia muy grande entre entre la apertura económica y el proceso de globalización. Son primeros indicios de economías que intentan globalizarse. Colombia fue una de las que intentó hacia los años 90 empezarse a globalizar dentro de la región. Entonces, una de las razones por las cuales se adoptó el modelo de apertura económica tenía que ver con desincentivar el proteccionismo que existían en ciertas industrias en Colombia y a su vez lograr una mayor competitividad de ciertos sectores, ¿no? Dada entonces esta situación y entendiendo un contexto político y social que estaba viviendo Colombia, eh, pues se constituye la apertura económica como tal, que básicamente tiene cuatro postulados que encontramos acá. Entonces, uno de ellos, dado bajo el nivel es decir, esta es una adopción de políticas neoliberales, por lo tanto buscaba la desintervención o una menor intervención del Estado en el desarrollo del mercado y del comercio. Entonces, ese es uno de los postulados dentro de la apertura económica, ¿sí? Mejorar desde el punto de vista de bajar el nivel de intervención del Estado. Otro de los aspectos importantes es que a través de la apertura económica, lo que hace la apertura económica básicamente hacia los años 90, entre 1991 y 1994, es disminuir los aranceles a ciertos productos y de manera gradual durante 3 años. Entonces, se empiezan a quitar restricciones con ello al ingreso de mercancías de ciertos países y se empieza, la idea de la apertura como tal es que puedan ingresar muchas mercancías y muchos bienes del exterior sin aranceles, lo cual estimula a los importadores pues a, a entrar en el mercado colombiano. La desgravación de aranceles pues tiene un impacto dentro del contexto de las importaciones del país. Asimismo, dentro de la apertura económica existe una latente necesidad de financiamiento que estaba buscando el Estado en ese momento, ¿sí? Y que la apertura económica permite lograr esos niveles de financiamiento que se estaban requiriendo por parte del Estado. Pero finalmente bajo estos postulados que menciona la apertura económica no se lograron los efectos deseados, porque pese a que la intención era lograr una industria colombiana mucho más competitiva, pues deben haber unos requerimientos previos a una apertura económica. Esa ha sido una de las grandes críticas que se hizo al modelo de la apertura, y es que antes de llegar a un proceso de apertura, el país debe prepararse y prepararse desde diferentes frentes. Uno, desde el punto de vista de la competitividad. Para poder ser competitivo, la industria primero tiene que prepararse, tiene que tecnificarse, tiene que mejorar su sistema tecnológico, mejorar la calidad de los profesionales, ¿sí? Y hay unos factores de contexto social que empiezan a afectar los postulados de la apertura económica. Entonces, desde el punto de vista de la competitividad de la industria, los efectos de la apertura económica no implicaron en sus inicios que se lograra esa competitividad, sino que por el contrario lo que sucedió
en sus inicios fue que empezaron a ingresar muchos bienes importados, y las importaciones empezaron a generar una sustitución frente a ciertas industrias. En los primeros años de la apertura económica, eh, se presentaron grandes crisis porque se derivaron en el cierre de empresas, y obviamente el desincentivo a ciertas industrias hizo que desaparecieran muchos sectores y muchas empresas, eh, dado que no podían competir con los precios internacionales, ¿sí? Y no estaban, sobre todo en las MIPYMES, que siempre las pymes son siempre no, regularmente, las empresas pequeñas son las que tienen menor capacidad de reacción frente a este tipo de intervenciones. Entonces fueron las que más se vieron afectadas por este tipo de política. Entonces, dada la apertura económica, se abren un poco más los mercados, se desgravan los aranceles, pero a su vez se genera un efecto contrario a lo que se estaba buscando dentro de la industria, y es que las importaciones empiezan a generar mucho desplazamiento de la producción nacional, y en lugar de convertirse en generar una mayor competitividad en la industria nacional, lo que hace es que se va perdiendo mucho la industria nacional, ¿sí? Y se van cerrando muchas empresas. Aquí también viene un efecto de la privatización de las empresas, ¿sí? Dado que bajo el nivel de intervención del Estado que se pretendía durante la apertura económica, pues se genera una privatización de muchas empresas, ¿sí? Ya, entonces, todo este contexto básicamente lo que genera es eh, una crisis desde el punto de vista del manejo del comercio, ¿sí? Aquí venimos a enlazar este contexto de apertura económica más adelante con el tema del contexto social y del mercado, ¿sí? Precisamente hacia el año 1991, justamente por esta misma época de la apertura, entonces viene la reforma nacional constituyente, que le da una autonomía, una mayor autonomía al Banco Central, que en el caso de Colombia es el Banco de la República, y esto lo que permite es que el Banco de la República tenga una autonomía frente a las decisiones económicas, las decisiones de política monetaria dentro del país. Entonces, este es uno de los aspectos importantes a considerar, dado que es una de las ventajas que tiene Colombia frente a otros países de la región y en general a nivel global, dado que el que el Banco Central tenga autonomía del gobierno ejecutivo, o sea, eh, implica que puede tomar decisiones de política monetaria un poco más eh, imparciales, ¿sí? Entonces, esa autonomía que se le da al Banco Central ayuda a tomar decisiones estratégicas desde el punto de vista de la política monetaria, que van a verse impactadas en gasto público y en otros elementos. Otro de los elementos importantes a considerar dentro de entonces, posterior al tema de la apertura económica, ¿sí? Que ha generado, digamos, unas fricciones dentro del mercado, eh, viene hacia ya uno de una manera más nueva, digámoslo así, hacia el año 2010, 2011, se logró el acuerdo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Eso también es otro de los grandes cambios, digamos, que se generó en la economía y que aún han generado unos efectos dentro de los diferentes sectores de la industria, en la cual el TLC básicamente se generó como una estrategia que buscaba fortalecer las exportaciones de Colombia a Estados Unidos, eh, especialmente las exportaciones de productos agrícolas, ¿sí? Pero uno de los grandes inconvenientes que tuvo el Tratado de Libre Comercio
era que las exportaciones, o sea, en Estados Unidos, competir con el mercado de Estados Unidos era bastante complicado, sobre todo desde el punto de vista de la agricultura, dado que eh, el nivel de subsidios los insumos y a los productos agrícolas es mucho más beneficioso en Estados Unidos que en Colombia. ¿Sí? Entonces, es decir, Estados Unidos tiene unos beneficios al agro que no tiene que Colombia, por lo tanto, en Colombia no hay el nivel de subsidios de, del agro en Colombia, pues no le permitían eh, competir en tema de precios con Estados Unidos. ¿Sí? Esto ha generado grandes polémicas y grandes controversias desde el punto de vista de la dinámica de exportación agrícola, y porque ha sido, entre otras, ha sido digamos que ha sido uno de los sectores más golpeados, eh, y es producto del tema de la tecnificación. Entonces, el TLC, que es un tratado relativamente nuevo que buscaba la estimulación de la exportación de productos agrícolas, eh, pues se vio afectada y se vio, no logró eh, los objetivos esperados desde el punto de vista de que no logró que se exportara todo lo que el agro estaba esperando que se lograra, la expectativa que tenía el sector agrícola respecto a este tratado. ¿Sí? Parte de eso tiene que ver con el tema de la tecnificación de la industria en Colombia, bueno, de la industria no, de la agricultura en Colombia. ¿Sí? Y recordemos que pues uno de los grandes problemas del sector agrícola tiene que ver con dos temas. Uno, con el tema de tecnificación, pero a su vez el tema de el conflicto armado y el tema de las drogas hace más de unos 10 años fueron temas que afectaron y golpearon mucho el sector agrícola en Colombia. Entonces, es difícil para esta industria todavía poderse poder competir con otros mercados, dado que no tiene los subsidios ni la tecnificación suficiente para poder competir. De, con esto entonces pasamos al contexto social y de mercados, que es nuestro segundo punto, en el cual hablamos de que así como existen unos tratados y unos acuerdos que han generado cambios dentro de la economía, también hay un contexto social y de mercado que ha afectado la situación de crecimiento y economía del país. Dentro de estos temas, entonces hablamos del mercado de las drogas. ¿Sí? No se puede obviar ciertas situaciones dentro del país. ¿Sí? El tema del narcotráfico fue un tema que pegó mucho, le pegó muy duro a la economía en Colombia, ¿sí? Durante más de una década casi. Eh, y sumado a esto, el conflicto armado que tiene Colombia, que tiene unas implicaciones económicas, ¿sí? Más que no solamente el tema de inseguridad, eh, el tema de unas diferencias en un conflicto de digamos, unas instituciones o unas organizaciones al margen de la ley, sino que el conflicto como tal implica que el gobierno tenga que destinar muchos de sus recursos a esta partida de gasto militar. Entonces, ese gasto militar ocasionado por el conflicto armado implica que mucho del dinero que se utiliza dentro del gasto público pues tenga que destinarse a esta partida y le resta espacio a la utilización de recursos para proyectos sociales y proyectos educativos. Esta ha sido una de las grandes críticas que se ha hecho por bueno, por organizaciones internacionales y por diferentes eh, eh, autores que mencionan la importancia que tiene el conflicto armado dentro
dentro de la participación de recursos del PIB. Entonces, ese conflicto armado no solamente afecta el tema de inseguridad y poblacional, sino que afecta todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico del país. Asimismo, durante esta época, más o menos hacia los años 91, cuando hablábamos de la apertura económica y del gobierno de Gaviria, también hablamos de los temas de racionamiento, ¿sí? Y hablamos de la reforma nacional constituyente en 1991, ¿sí? Eh, Actualmente, la situación, bueno, dentro de la situación actual de la economía colombiana, hablamos que hacia el año, bueno, para este año 2017, aparece la nueva reforma tributaria, eh, que tiene unos impactos en varios aspectos, en unos temas puntuales. Uno de los más relevantes es el aumento de la base del IVA, que pasa, aumenta 3 puntos y pasamos de un IVA al consumo de 16% al 19%. ¿Sí? Otro de los puntos importantes de esta reforma tributaria que empezó a regir a partir del año 2017 tiene que ver con la grabación, con el incremento de la grabación del tabaco, ¿sí? La penalización a la evasión, a la evasión de impuestos, um, en tiempo, bueno, en una pena en prisión, eh, teniendo en cuenta una evasión superior a los 172 millones de pesos. Y la afectación de, bueno, la afectación, no, el tema arancelario, bueno, el tema de la cantidad de tributo de las zonas francas en Colombia. Sí, esa es otra de las modificaciones de la reforma tributaria. Esta reforma tributaria, pues evidentemente es una reforma nueva, tiene bastantes impactos dentro del, hacia la renta de los colombianos, ¿sí? El solo hecho de la grabación en 3 puntos del IVA implica puede implicar de alguna manera una afectación del consumo, ¿sí? Otro de los temas importantes dentro de la situación actual es los acuerdos de paz generados por el gobierno y las organizaciones al margen de la ley, las cuales no solamente tienen una connotación desde el punto de vista político, sino que inciden de manera directa en la economía del país, ¿sí? Ya que viene un tema de financiamiento del proceso de esos acuerdos dados producto de esos acuerdos de paz, ¿sí? En la cual hay que garantizar ciertas condiciones a las personas que hacen parte de este acuerdo. Entonces, eso genera una destinación de recursos que, si bien es cierto, en parte va a estar apoyado por entidades internacionales, pues también generan una afectación de los destinos de la nación. Entonces, viene el tema de los acuerdos de paz, no obstante, hay que entender también el lado eh, desde el frente de los acuerdos de paz, esto qué impacto genera hacia el comercio internacional, ¿no? La visión de un país que ya no se encuentre bajo un conflicto, eh, indiscutiblemente va a generar unos efectos dentro de la inversión extranjera. Entonces, otro de los puntos importantes en la situación actual tiene que ver con la devaluación de la moneda nacional. Sí, en los últimos años, eh, el tipo de cambio en Colombia ha estado oscilando alrededor de los 2.900, 2.000, 3.000 pesos el dólar, que es la moneda, digamos que es la moneda de mayor movimiento desde el punto de vista junto al euro, desde el punto de vista del comercio internacional en Colombia. Entonces, la devaluación de la moneda nacional tiene unas implicaciones desde el punto de vista de la importación, ¿m? Dado que esto implica que para los productores, el traer insumos del exterior, eh,
pues puede ser, es mucho más costoso. Entonces, también desde la situación actual hablamos de la crisis del sector petrolero. La crisis del sector petrolero sale más o menos hacia el finales del año 2014, donde la caída de los precios del petróleo a nivel internacional generan unos efectos sobre la industria petrolera en general, y Colombia pues estaba haciendo, digamos que estaba disfrutando bastante de los beneficios que le daba el, el, el ser fuerte dentro de este sector. Entonces, a raíz de la crisis internacional, producto de la baja del precio del petróleo hacia el año 2014, empiezan a cerrarse y a fusionarse muchas empresas petroleras en el país, ¿sí? Y esto genera una crisis en el sector que no solamente va a afectar el sector petrolero, sino que empieza a impactar otros frentes de la economía, ¿sí? Tengamos en cuenta que el gobierno hacia esta época también tuvo una participación importante dentro del sector petrolero e invirtió mucho en el sector. Por lo tanto, la crisis en el sector petrolero también impactó al gobierno nacional. Entonces, el impactar al gobierno nacional implica también afectar la economía, y el sector tiene una importancia muy grande para la economía nacional. Eh, También es importante mencionar, bueno, esta crisis fue hacia el 2014, digamos que ha venido regulándose poco a poco, paulatinamente se han venido viendo mejoramientos dentro de la industria en general, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen unos rezagos de muy corto tiempo, ¿no? Estamos hablando del 2014 a mitad del 2017. Entonces, la recuperación del sector se da de manera paulatina. Desde el punto de vista de la inversión extranjera, eh, bueno, el tema de los acuerdos de paz eh, y la estabilización del gobierno, pues genera una visión positiva. No obstante, el hecho de no tener todavía, o tener, digamos, una claridad eh, sobre la evolución del proceso de paz, pues puede hacer en algunos casos que la inversión, digamos, todavía no empiece a estar completamente dinámica, ¿no? O sea, desde que la inversión extranjera todavía no esté eh, completamente dinámica, digamos, estaría a la espera de qué va sucediendo en el desarrollo de este tema de paz. Y desde el punto de vista en general, la dinámica de los mercados extranjeros, pues están asociados al tema de la devaluación de la inversión extranjera, de la reforma, de los acuerdos de paz, ¿sí? Entonces, este es el contexto general que está viviendo Colombia desde el punto de vista de la economía, los aspectos relevantes que han marcado no solamente la economía en Colombia, sino que, bueno, empiezan ahora a vislumbrarse otros cambios. Sí, de manera general, son los tres frentes que evaluamos dentro de este segundo módulo. Con ello finalizamos esta sesión y finalizamos la clase de economía colombiana. Posteriormente, entonces, como les dije al inicio de la clase, van a tener a partir de hoy, van a encontrar en plataforma la evaluación de esta videoclase y la evaluación final del curso. Gracias.